Bueno, Albino, se están empezando a cerrar algunas paritarias. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires lo hemos visto, pero no solamente en los estatales, que hemos hablado mucho y vamos a seguir haciéndolo, sino también en el resto de la economía, en el resto de las áreas de la economía. Pero no sé si tanto como quería el gobierno, ni tanto como quieren los gremios. Me da la sensación de que por lo menos muchos gremios, ocurrió en las últimas horas con un par de ellos del sector privado, empezaron a experimentar con una alternativa que no es novedosa en el método, porque muchos años anteriormente, por lo menos desde el sector sindical, habían reclamado partir la paritaria para por lo menos arrancar el año con poca conflictividad. ¿Cuál es? Es la que siempre reclamaban los sindicalistas. A mitad de año sentémonos a renegociar, porque además hay una diferencia enorme entre lo que proyecta el gobierno de inflación para este año, 20-25%, y lo que cualquier consultora privada medianamente razonable en sus mediciones proyecta también para el año 2016, que habla de un 37, 38, 40%. Parados allí, en los dos extremos casi, el gobierno pretendiendo que se acerquen al 25% y los gremios, con absoluta razonabilidad, creo yo, tratando de acercarse a lo que proyectan las consultoras privadas, se les ocurrió finalmente poner en práctica esta novedosa iniciativa. Digo novedosa porque se empezó a aplicar, años anteriores la reclamaban los sindicalistas, pero no ocurría, que es cerremos por una parte de las aspiraciones que nosotros tenemos y renegociemos a mitad de año. ¿Está bien eso? ¿Conforma a las partes? ¿Conforma a los trabajadores? ¿Conforma a los sindicalistas? Bueno, de eso vamos a hablar ahora porque tenemos invitados a dos representantes gremiales, en este caso de la provincia de Buenos Aires, de la región. Estamos hablando de Jorge Mancini, de los trabajadores de la CEAMSE. Buenas noches, muchísimas gracias por venir. Y de Diego Rétola, que es secretario general de UPCN, secretario gremial de UPCN de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, para empezar, digamos, el tema está más o menos planteado en la presentación, pero además tenemos para mostrar cuáles eran las aspiraciones que tenían algunos de los gremios, o por lo menos algunos sectores, a principio de año, y para ver hasta dónde se ha llegado. Tenemos la primera de las placas, me parece. Ahí nos vamos a ver qué es lo que pedía allá por principio de este año o a fin del año pasado, distintos sectores gremiales. Por ejemplo, los docentes hablaban de entre el 35 y el 40, Godoy de ATE decía que no menos del 44, el transporte hablaban del 30 al 32, Sanidad, a través de Héctor Daer a nivel nacional pedía 40% de aumento. Se ha cerrado por menos, Mancini. ¿Ustedes cómo vienen con su negociación? No, nosotros todavía no empezamos, vamos a empezar a discutir en muy poquito tiempo. Calculo que en 2 semanas ya empezamos a tener discusión paritaria. Existe la posibilidad, y es cierto que hay muchas organizaciones gremiales que están discutiendo por 6 meses. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Cómo lo ve? Y depende. Depende también la organización gremial, depende la situación por la que atraviesan los trabajadores de cada organización gremial. Yo creo que es bueno en tanto y en cuanto uno después es bueno para la provincia, es bueno para el país que la inflación tienda a bajar y no a subir, porque la verdad que es un impuesto perverso, un flagelo que la terminan pagando todos los trabajadores. Así que se puede discutir semestralmente. Nosotros estamos en reunión de comisión directiva, hemos barajado la posibilidad de que se pueda llegar a discutir por 6 meses, pero todavía no hay nada definido. Sabemos que la situación nuestra, la inflación interanual es del 30 de marzo a marzo, la inflación interanual por el Observatorio Social de la CGT es del 32%. Lo que también, vamos a escucharlo a Diego Rétola, secretario gremial de UPCN, porque ustedes más o menos lograron esto que yo presentaba, me parece que como una característica novedosa de esta paritaria, que es la posibilidad de poder sentarse en renegociar a mitad de año. Mirá, cuando empezamos a ver los ofrecimientos con los que iba acercando el Estado, la verdad que cerrar una paritaria anual para nosotros iba a ser imposible por los márgenes que estaban ofreciendo. Entonces, se nos ocurrió en una reunión de comisión directiva ir a la paritaria a plantear esto de cerrar el 30 de junio y abrir una nueva el 1 de julio y el Estado lo entendió. La verdad que, vos preguntabas si es bueno o malo.
siendo previsible es mejor la paritaria anual. Claro. Lo que no podemos hablar en este país como está es la de previsibilidad. La sensación que yo tengo es que en algún punto le da la facultad, medio como que recuperan protagonismo ustedes, si es que dejan. Porque ¿qué pasa? Lo que terminaba pasando, también hay que decirlo, en las últimas negociaciones salariales, por más que fueran paritarias que se presentaban como paritarias anuales y demás, es que los aumentos se iban dando escalonados. Entonces vos tenías un aumento hasta la mitad del año y después completabas el aumento casi sobre el final del año. Desde ese lugar, digamos, perdía fortaleza el reclamo de los gremios, porque ya se cerraba en marzo una paritaria salarial que de hecho se terminaba de concretar. Lo que vos decís no es menor, digo, el ofrecimiento del Estado era en 4 cuotas. El ofrecimiento anual de la provincia era en 4 cuotas. Y la verdad que no daba para cerrar un porcentaje porque nadie tiene la bola de cristal y nadie sabe lo que va a pasar con la inflación. Como decía el compañero, ojalá tienda a bajar, pero nadie lo sabe. Y la verdad que esto de poder discutir nuevamente en julio para nosotros es muy bueno. Claro, ya ahí, también para seguir viendo algunas de las cosas que preparó la producción, tenemos algunos de los que ya han cerrado, que tiene que ver un poco con esto, o por lo menos los que ya han resuelto. En esta otra placa lo vemos, a ver si está. Ahí nos va a mostrar, por ejemplo, el Sindicato de Empleado de Comercio cerró en 20% por 6 meses más un bono. Eso en el Estado por ahí no se ve. Bueno, ahí se nos fue la placa. Bueno, decía Esmata también 11% y después de enero a marzo se suma otro. Ahí está. Entre abril y junio, después otro más. Y también la bancaria que cerró con un 32% anual. Claro, hay que decir que, digamos, hablando en relación a la situación, por ejemplo, de los sectores, en este caso son sectores claramente identificados con privados, donde el problema, me imagino a ustedes les pasa, a ustedes también, ¿no? Porque se sientan a negociar. Es autárquico, pero se sientan a negociar con el Estado, digamos. Y en realidad, como represento a trabajadores del medio ambiente del área metropolitana, tenemos privados y estatales. Porque, digamos, la sensación que uno tiene es, con el sindicato de comercio, bueno, con cualquiera del sector privado, no andan mucho proclamando los representantes empresariales de cada uno de esos sectores que están fundidos. En el caso de los estados, Vidal está diciendo la provincia está quebrada, está fundida. Macri dice la verdad es que es imposible las cuentas como nos la dejaron. Francamente me da la sensación de que mucha predisposición para negociar un salario, en el caso del sector público no había. No, sobre todo cuando el presidente pone un techo del 25%. El 25% era imposible cerrar por ese porcentaje anual en el año. Digo, porque además, cuando vos lo anualizás, termina siendo mucho menos, porque el 25% lo terminás cobrando en los últimos 3 o 4 meses. Entonces, digo, era imposible cerrar de esa manera. ¿Cuál fue la respuesta de los afiliados o de las asambleas cuando se planteó esto después de casi 10 años en las cuales se hacían paritarias anuales? ¿Que hubo algún reclamo? La impresión de poder volver a discutir me parece que es lo que nosotros pudimos explicarle a los compañeros, porque la verdad que los ofrecimientos en porcentuales no eran buenos. A ver, si vos me preguntás si el 15% es bueno, lo sabremos a lo largo del año, pero... el 15% para un semestre. En realidad el ofrecimiento no difiere, solamente que cortamos a mitad de año. Digo, el 5 y el 15 era el ofrecimiento más la última parte que ellos ya tenían cerrada en el 25. Nosotros lo que hicimos fue cortarla, decir, bueno, hasta acá podemos cerrar y después discutimos el resto. Jorge, el gobierno anterior sobre todo siempre se jactó de que tuvo una particularidad la relación con los trabajadores en general, del sector público y del sector privado, que siempre se garantizó paritarias libres donde finalmente los aumentos salariales nunca estuvieron por debajo de la inflación. En el caso de ustedes, ¿eso se ha venido dando en los últimos años? ¿Cómo fue la última negociación paritaria, por ejemplo? No, nosotros la negociación paritaria, por supuesto que siempre nosotros vamos a defender el poder adquisitivo de los trabajadores como cualquier organización gremial. Lo que pasa, reitero, la situación, por ejemplo, ahí estoy viendo, de Esmata es una situación complicada en donde sabemos que las empresas autopartistas y automotrices está pasando una situación delicada ya desde hace varios años. En el caso de ellos, ha bajado el consumo, bueno, es una situación compleja porque también te dicen de que puede... El otro día en la reunión del Consejo Directivo del CGT se planteó como tema central
el tema de la preocupación por los despidos. Nosotros estamos muy atentos a lo que puede llegar a pasar con respecto a si se enfría la economía y si realmente empiezan a producirse despidos. No estamos hablando, porque digo, también podemos hablar de que desde hace 4 años no se generan puestos de trabajo genuinos, que aumentó el empleo público provincial y nacional. Esto es una realidad irrefutable. Pero bueno, nosotros mantuvimos el poder adquisitivo de los trabajadores, estamos haciendo un esfuerzo de seguir sosteniéndolo, pero de todas maneras también hay que ver un tema, en nuestro caso particular, en un gran porcentaje de los trabajadores, el impuesto a las ganancias le lleva parte de su salario. Es otro de los temas que nosotros venimos planteando desde hace muchos años y la verdad que no fuimos escuchados. ¿Pero le lleva parte de su salario incluso después de las modificaciones de Macri? ¿Cómo? Después de la modificación al mínimo imponible de Macri, sí, tenemos un alto porcentaje de trabajadores que le alcanza. Son un grupo de trabajadores privilegiados, digamos, el de los EAMS en este caso. No sé si privilegiado. Y con sueldo de 30.000 pesos. Y bueno, es un salario digno. No, claro, por supuesto, no estoy diciendo lo contrario, pero quiero decir que es un sector de los trabajadores privilegiado en comparación con el resto. Sí, AMSE, Texan, Merito Rollo, hay empresas... Camionero también, bancario, hay muchas actividades que hoy a los trabajadores, cuando discutamos paritaria, hay muchos trabajadores que van a ingresar, que no estaban dentro no aportaban, no pagaban el mínimo no imponible, y ahora, una vez que empiecen a discutir paritaria, se lo va a terminar llevando el aumento del impuesto a la ganancia. A ustedes, es un tema esa también... famosa reformulación de aquel decreto que anclaba los que ganaban 15.000 en el año 2013, se los va a llevar puesto, digamos. Ese decreto famoso que anclaba en el año 2013 lo que ganaban... La resolución de la FIP de 2013, que dejaba fuera del impuesto a la ganancia lo que ganaban hasta 15.000. Eso se eliminó. Ahora ya pero entran nosotros todos. lo que planteamos es que hay que discutir. Te lo pregunto de otra manera, Jorge. Más allá del decreto, que el decreto todo es perfectible y por supuesto que se puede mejorar. Lo que nosotros venimos sosteniendo es que se tiene que discutir, hace años que lo venimos discutiendo, se tiene que discutir en el Congreso la ley de impuesto a las ganancias, porque el problema no es solamente que se aumente, sino el tema de la escala. La tablita es realmente lo nefasto para los trabajadores, ¿no? Diego, en el caso de los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires, otro problema, digamos, sobre los que se polemizó mucho, sobre todo a partir de la asunción de las nuevas administraciones en la provincia y en la Nación, es la fuente laboral, digamos, los despidos, básicamente. ¿Cómo está esa situación en la provincia de Buenos Aires? Mirá, nosotros en el primer llamado a paritarias, que una cosa loca del Estado, no discutiendo salarios, no discutiendo despidos, y nos llamaron a discutir seguridad e higiene. Digo, está una cosa rara, pero bueno, nosotros desde esa primer paritaria planteamos que con despidos nosotros no íbamos a discutir nada. Ahí, bueno, las discusiones se centraban en que ellos hablaban de que no eran despidos, sino que se terminaba la relación contractual el 31 de diciembre de los compañeros temporarios. Es decir, bueno, vos llamale como quieras, la realidad es que los compañeros, si no firman el decreto, se quedan en la calle. ¿No? Los temporarios de la administración pública tienen finalización, digamos, de la planta temporaria, ¿no? La planta temporaria tiene finalización, tiene comienzo el 1 de enero y finalización el 31 de diciembre, y todos los años se revalida. El problema es que los culpables de eso no son los empleados. Claro, es el gobierno que nunca lo pasaba a la planta. Si vos a los 6 meses, cuando vos cumplís los 6 meses de ley para pasar a la planta, el Estado no te pasa, digo... El problema claramente no es del empleado. Por suerte se pudo llegar a un acuerdo, ahí renovaron por 3 meses las plantas temporarias para revisar esta cuestión de ñoquis o no ñoquis, que ellos le llaman, y toda la gente que está prestando tareas, el ministro Villegas se ha comprometido a que todo aquel que esté trabajando no va a tener ningún problema, va a ser renovado hasta fin de año, así que bueno, confiamos en que así sea. Y el Estado, el tema de la precarización laboral es un tema... Bueno, sí, realmente contratos. Ahora, a propósito, mientras vamos preparando la última placa que tenemos para mostrarles, se discuten, se hace más tensa la discusión cuando es con el Estado que cuando es con privados. Ustedes que integran organizaciones gremiales que
que agrupan a trabajadores estatales y privados, como en el caso de la CGT, digamos, donde se discute ahí. Es más tensa la relación porque, digamos, si viene un empresario del automotor y le dice, mire, a mí este año yo cierro la empresa, así que nos quedamos todos, yo sin la empresa y ustedes sin trabajo, digo, en el Estado eso no se hace. Por lo tanto, uno da la impresión de que con el Estado se tensa la cuerda casi hasta infinito. En algunos casos hay gremios que están de paro todo el año. Sí, son políticas gremiales. Nosotros tenemos una manera de manejarnos que mientras haya una mesa donde sentarnos a discutir, discutimos. Digo, después, el Estado no es infinito. Digo, hay una ley de presupuesto que se vota donde ya está pautado la posibilidad de incremento, por lo cual tampoco es que tenés un margen infinito para discutir. Claro, Digo, por eso hay algunos que plantean, yo no sé si es porque es demagógico o lo que sea, que van a pedir lo que sea y terminan haciendo para todo el año. Digo, yo podría ser irresponsable y pedir un sueldo de 50.000 pesos y todo el mundo no me va a aplaudir. Digo, y la verdad que no me parece responsable. Me parece sí decirle a los compañeros la verdad, discutir hasta donde uno ve que puede tensar la cuerda y después dejar funcionar el Estado, porque si no perjudicamos a otra gente que nada tiene que ver con el trabajo. Una determinación de cómo piensan completar a partir de julio. Bueno, a esto hay que agregarle, a la placa hay que agregarle unos incrementos de aproximadamente un 10% más en bonificaciones, que por ahí no están, nosotros no las explicamos porque son cuestiones muy técnicas, ¿no? En algunos exactamente, casos, pero llegan al bolsillo del trabajador. Llegan al bolsillo del trabajador. Incluso hay un pedido desde UPCN de un 4% más para los auxiliares. Y hay un pedido de los compañeros del Sindicato de Salud, de Miguel Zulieta, para la gente de salud también un diferencial de un 6% más, por lo cual, digo, se va mejorando porcentualmente lo que ofreció el Estado. Claro. Por eso, hablar solamente del 15 así redondo parece que es nada, pero cuando vos ves la propuesta integral es más atractiva. Perfecto. Te preguntaba si ustedes tienen algún porcentaje, digamos, con el que... ¿Cómo seguir después? O más o menos van a esperar a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Mirá, tenés un 3,9 que dio en enero. En enero, un 4, digo, la proyección estaría acercando a lo que dijo Cachorro, digamos, de ATE. Digo, un 40. Si esto continúa de esa manera, bueno, tendremos que discutir en un porcentaje cercano a eso. Ahora, si esto se frena, bueno, veremos, obviamente, de discutir lo que corresponde. Jorge, vos ibas a decir algo con respecto a la pregunta anterior, me parece, con el tema de los privados, si tensan menos o no. No, depende. Depende con el patrón que te sientas. Por eso, entonces, las paritarias. Brad Gay dijo que ustedes los sindicalistas saben dónde aprieta el zapato y hasta dónde pueden pelear salarios o mantener el trabajo. Recién el compañero dijo algo que muy, muy cierto. Hay que discutir con responsabilidad. Como representantes de los trabajadores nosotros tenemos que defender los intereses de quienes representamos y por supuesto si hay una inflación, ojalá que el INDEC empiece otra vez a dar, sea creíble y nosotros podemos discutir en base a los datos oficiales que da. Nosotros hoy no estamos manejando... Es poco creíble el INDEC, porque Todesca dijo el otro día que se van a conocer los resultados nuevos, pero bueno, como no tuvimos mediciones oficiales, el primer trimestre no lo vamos a conocer. Pero nosotros, de hecho, por eso, nosotros estamos discutiendo paritaria en base al Observatorio Social de la Confederación General del Trabajo, en base a los observatorios social de la UCA. ¿No le prestan atención, digamos, a la estadística? Yo creo que sí va a atender a San Luis, que se supone que son las cuasi oficiales. La medición de las que hablaba él recién, bueno, eso también es medio crítico, porque el gobierno dijo, nosotros nos vamos a medir, vamos a tomar como ciertas o válidas las mediciones de capital, como referencia a las mediciones de capital de San Luis. Ahora, para diciembre, las que se conocieron en el mes de enero, le dio 3,9 a Capital Federal y 6,5 a San Luis. Después en el mes de enero más o menos se acomodaron porque quedaron 3,9 a 4,1. Bueno, pero eso pasa porque no. El tema de la época del año. Claro, de la estacionalidad. Medían el mismo mes. ¿Cómo? Sí, medían el mismo mes, digamos. Yo te preguntaba, porque vos recién decías... La consultora con los votos, ¿no? Claro. Vos recién decías, nosotros vamos a pedir en función de y a las estadísticas estas cuasi oficiales no le hacen caso. Sí, pero es que están bastante parecidas, ¿no? Están bastante parecidas a lo que nosotros venimos planteando desde la Confederación General del Trabajo, así que...
tenemos a dos representantes de gremios importantes a nivel nacional. Y ¿qué pasa con la unificación de la CGT? Ahora se había hablado, usted está cerca de Moyano. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se está cocinando dentro de la CGT? No, todavía cocinando, no. No, en realidad sí se está charlando. Por supuesto que nosotros, todos los dirigentes gremiales y los trabajadores, aspiran a tener una CGT unificada, que es lo mejor que le puede pasar a los trabajadores. Y bueno, ya hubo varias reuniones en donde participaron de distintas centrales obreras. Y por supuesto que yo, en mi caso personal y por las reuniones donde he participado, hace poquitito tuvimos una reunión donde participó de la CGT de Caló, oficial. Sí, ex oficial, digamos. La ex oficial. La ex oficial, la CGT que conduce el compañero Moyano y la CGT de Luis Barrio Nuevo, en donde se fijó un criterio también con respecto al tema de todos los legisladores del movimiento obrero, diputados nacionales, senadores nacionales, para unificar criterio con respecto al tema de los proyectos de ley que se presenten. Claro. Ahí también se habló del tema de la unificación y por supuesto que se está trabajando para conseguir de una vez por todas que el movimiento obrero esté unido. Bueno, Reto, acá en La Plata hubo algo más o menos similar, digamos. Sí, a nivel nacional también. Sí, pero se presentó en algún momento. Rodríguez también se está sentando en la mesa, digo, así que... Rodríguez que pertenece a la Baicalco. Sí. Acá en La Plata, hubo en algún momento algún acercamiento, por lo menos se especuló incluso hasta públicamente. Por ahí eran análisis periodísticos nada más, que podía haber alguna suerte de reunificación. Seguramente, pero la línea la va a marcar la discusión nacional. Y seguramente en la provincia se va a caminar en el mismo sentido. Me parece que después de un periodo eleccionario que terminó, está bueno, cada uno jugó donde tenía que jugar, donde le parecía que tenía que jugar, y bueno, ahora terminado eso me parece que está bueno porque la atomización del movimiento obrero nunca es buena. Para cerrar, y la última, ¿cuándo se termina lo de la paritaria en la provincia de los estatales? ¿Se firma, no se firma? ¿Ustedes ya tienen aprobado? Falta otro, ¿no? Sí, falta terminar esta discusión de esos porcentajes diferenciales que hemos pedido y ¿cuándo habría un acta? ¿O cuándo está prevista la próxima reunión? Tiene que estar dentro de esta semana. ¿Esta semana? Sí, dentro de esta semana, obviamente si la mayoría acepta, ¿no? Está bien. Convengamos que UPCN, más allá de ser el gremio mayoritario, no tenemos la mayoría absoluta, claro. Así que bueno, vamos a ver si dan los números. Y de hecho hay presentados proyectos de ley en donde también creo que hizo mención, se tendría que empezar a discutir paritaria antes de que se discuta el presupuesto. Claro. Porque después que se discute... Una vez que se fijó, que ya se discutió el presupuesto, así que esperemos que se avance con... Bueno, Scioli a lo largo de toda su gestión dice, no, yo no pongo la pauta salarial en el presupuesto porque es como fijarle un techo a los trabajadores. Y entonces, como después veo, qué sé yo, no sé qué hacía. El presupuesto de Scioli durante estos 7 años atrás... Vamos al endeudamiento. Por supuesto que uno no va a fijar la pauta salarial, es decir, bueno, el 35% del presupuesto está destinado a las eventuales negociaciones salariales. Seguramente eso no es que sea exacto. Por ahí es más o menos, pero sí por lo menos tenerlo previsto dentro del presupuesto que se discute, la pauta salarial, porque si no, empiezan las clases, las paritarias docentes tenemos que empezar a discutirla antes del presupuesto, las paritarias de los empleados públicos provinciales hay que empezar a discutir en diciembre antes que se apruebe el presupuesto. Y eso es lo que nosotros también desde la Cámara de Diputados, uno de los proyectos que presenté y en donde vamos a seguir impulsándolo para que se pueda llevar a cabo, ¿no? La última, breve. ¿Son muchos los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires? Esa discusión eterna acerca de la cantidad de empleados públicos, casi como si fueran el gran drama de las cuentas o de las finanzas de la provincia. 400.000 empleados. ¿Pero es mucho o es poco? Pero es mucho o es poco. ¿Alcanza? ¿Está sobreabundada la planta de personal? No. Hay servicios que brindar y hay lugares donde falta y lugares donde sobra. Sí.
digo, O sea, la habría planta de personal que se ha redistribuir, incrementado pero- durante todo este tiempo responde a la generación Igual el de nuevos 50% servicios, son tipo de docentes. No, cuestiones. a ver, Sí, la provincia sí, de Buenos Aires poco más. no fue... Un poquito. No fue como policías. se piensa esto de ingresar gente por la política Sí, y una canilla abierta continuamente, ¿no? Sí, se han jubilado muchísimos compañeros y se han ido incorporando nuevos compañeros, no somos... No hubo una agencia de colocaciones como Porque había en no, otros lugares del Estado. En la, No, en la eso- provincia son eso como es un- 650, sumando policías y docentes Sí. y de la administración, la famosa 10430. Eso es una mala creencia Sí. y que, bueno, el gobierno actual ha sabido vender muy bien. Los empleados estatales no somos ñoquis. Si hay ñoquis, incluso nosotros planteamos en la mesa, ustedes nos perjudican a los ¿Ustedes trabajadores. han denunciado ñoquis? No, no porque la gorra que se la ponga otro, digo. Nosotros sí decimos que si hay gente que no trabaja y la sacan, nosotros no tenemos ningún problema. El problema es que vinieron a tildar de ñoquis a todos los trabajadores Claro, y eso no medio puede como que ser. se generó en la sociedad esa Totalmente. sensación de que el empleado público era ñoqui. No lo permitimos, lo planteamos en la mesa y no lo vamos a permitir. Digo, los trabajadores estatales son trabajadores como cualquier otro, no son ñoquis ni cualquier otro mote. Diego que Rétola, secretario gremial de UPCN, muchísimas gracias por haber No, venido. gracias a usted. Jorge Mancini, muchas gracias también. No, gracias. Bueno, muy bien, gracias. En un ratito volvemos. Después de esta pausa vamos a hablar con un intendente, como siempre lo hacemos. Habitualmente hablamos con algún intendente, representante del interior, conocemos sus problemáticas, en qué está trabajando y sus preocupaciones. Recorremos la provincia por dentro, ya venimos.